Bien, buenos días chicos, nuevamente con todos. Vamos a iniciar esta siguiente parte. Hemos revisado lo que se refiere a las grandes revoluciones socialistas en una perspectiva amplia, la Segunda Guerra Mundial. Vamos a continuar revisando lo que se refiere ya a una revolución directamente de nuestro continente, ya ir puntualizando las perspectivas principales. Vamos a revisar la Revolución Cubana. Embargo económico y repercusión en América Latina, que es el tema que vamos a revisar el día de hoy. El objetivo es principalmente identificar y evaluar las motivaciones del proceso revolucionario, examinar los principales logros y limitaciones de esta revolución cubana. Vamos a visualizar entonces las políticas principales que se han tomado en esta revolución. Hemos visto algo de la Revolución Rusa en esta transición hacia lo que fue la finalización y la perspectiva de todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial. Y hemos estado puntualizando algo sobre la Revolución China. En cuanto a la Revolución Cubana, después del triunfo de la Revolución Rusa, después de esta Revolución Rusa de 1917, hubo una expansión del socialismo y del comunismo a lo largo del pensamiento y se fue dando dos elementos importantes que posteriores a la Segunda Guerra Mundial serán los elementos fundamentales. Se va expandiendo este socialismo, comunismo, frente al modelo capitalista ya imperante. Dentro de esa perspectiva es el marco en el cual se viene dando esta revolución cubana. Para 1956 ya sabemos que Fidel Castro y un grupo de hombres salen de México hacia Cuba. 1956. Fidel Castro. Salen de México hacia Cuba, donde se estaba organizando en México una campaña contra Fulgencio Batista. Campaña tras el arribar a las costas cubanas, se enfrentaron con el ejército oficial y se refugiaron en Sierra Maestra. Ya hemos nosotros puntualizado esta perspectiva. La Cuba pre-revolucionaria se caracterizó por su apertura hacia el capital norteamericano. Los estadounidenses controlaban principalmente los ingenios azucareros. Ese era el objetivo de los Estados Unidos al tomar Cuba. Entonces, primero hay que tomar en cuenta la Revolución Rusa como el impulso de la perspectiva principal de la expansión del socialismo y el comunismo, que influye directamente en las perspectivas de Fidel Castro y el impulso de esta revolución cubana. Salen de México, donde se estaba organizando una campaña contra Batista y principalmente contra la visión y la perspectiva de los Estados Unidos como el que
domine los ingenios azucareros de Cuba. Ese es el contexto. Vamos a ir puntualizando algunos elementos de esta revolución cubana. Dentro de esta perspectiva, entonces, principalmente la idea de la revolución era romper la perspectiva de los estadounidenses que controlaban principalmente el ingenio azucarero, el turismo y todo este proceso que conocemos como lo más importante de Cuba. El movimiento organizado y creado por Fidel Castro en 1955, y su nombre es el homenaje a la fecha del fallido asalto del cuartel de Moncada, el M-26-7 es el movimiento, nombre del movimiento revolucionario creado en 1955. Este movimiento es el que impulsa directamente la revolución cubana y que logra su victoria. La revolución logra su victoria para 1959. Entonces, 3 fechas que hemos planteado. Primero, en realidad 4 fechas. 1917, Revolución Rusa, que es la influencia directa de los movimientos comunistas socialistas en todo el mundo. 1955, la creación del M-26-7, que es el movimiento revolucionario fundado por Fidel Castro. 1956, la salida de México y llegada a Cuba y la muerte de la gran cantidad de revolucionarios, se esconden en Sierra Maestra y para 1959 gana la revolución. ¿Cuál es la política revolucionaria? ¿Cuál es la nueva política? Principalmente, la política estaba basada en el nacionalismo y el antiimperialismo, que se reflejó en el control ejercido por el Estado sobre la economía con el fin de alcanzar una distribución equitativa. Los elementos principales en los que se basa la Revolución Cubana principalmente son una política que priorice el nacionalismo, antiimperialismo, este imperialismo siempre ha estado representado en nuestro continente por los Estados Unidos. Ha sido la lucha de los países socialistas, comunistas en general, de las perspectivas de lucha social contra el dominio y la hegemonía de los Estados Unidos como país no solo capitalista, sino desde el punto de vista de los revolucionarios, altamente imperialista. Recuerden la fase que veíamos de el capitalismo en su fase imperialista. Los revolucionarios critican directamente a los Estados Unidos como un imperio, más que solo como un país de corte o de índole capitalista. El punto central de esta política siempre será el equiparar la distribución equitativa de todas las personas. Distribución
equitativa. Este es el punto central de todo socialismo, de todo comunismo. Las relaciones con los Estados Unidos ya se van mermando y principalmente los Estados Unidos, como les decía, el punto central por el cual los Estados Unidos le da prioridad a Cuba es por el azúcar. Entonces, dentro de esta perspectiva, debemos puntualizar que el centro y la perspectiva central para este movimiento será siempre la lucha social de clases. Está basado mucho en la perspectiva marxista, el impulso de la Revolución Cubana. Las grandes lecturas para estos movimientos serán tanto Lenin como Marx, como los fundamentos ideológicos que están basados en Fidel Castro como su líder. Dentro de esta visión, entonces, las relaciones con los Estados Unidos, ya mermadas, empeoran. Dentro de esta perspectiva, los cubanos vencieron y la Revolución Cubana no tardó en convertirse en un ejemplo para los otros movimientos de emancipación dentro de América Latina. ¿Por qué siempre estudiamos la Revolución Cubana o revisamos la Revolución Cubana? Porque muchas de las revoluciones en América Latina y cambios de perspectiva han sido fundamentadas en esta Revolución Cubana. Vamos a ir revisando algunos elementos que son mucho más puntuales, pero eso es dentro de la historia la consideración más importante. Vamos posteriormente a revisar un video sobre esta revolución cubana que nos permita ir complementando las perspectivas que hemos puntualizado aquí y que son necesarias para comprender esta perspectiva. Bien, dentro de esta consideración vamos a ir puntualizando otros elementos. Entonces tenemos 3 fechas puntuales que hemos visto y relacionado aquí. Vamos a delimitar. Dentro de esta consideración, entonces, vamos a revisar lo que se plantea en este video sobre la Revolución Cubana. Le podemos poner pausa para ir visualizando esto. Bien, jóvenes, entonces, como ustedes pueden observar en esta síntesis mucho más clara de los elementos puntuales, la perspectiva de la Revolución Cubana es principalmente que Cuba deje de ser parte directa o indirectamente de los Estados Unidos en esta consideración de la toma de las posesiones de Cuba, tanto de las empresas en general, pero sobre todo de la industria azucarera, que es lo más importante. Dentro de esta consideración, entre 1956 y 58 duró los procesos revolucionarios, la lucha entre el ejército de Batista y el ejército y la guerrilla de Fidel Castro. El triunfo de 1959 ya propiamente ingresa a la revolución, pero comienza a darse un inconveniente. Entre 1959 y 1960, Cuba expropia todas las empresas estadounidenses y pasan a ser parte del Estado Revolucionario de Cuba, donde cada ingreso era para toda la población, como funciona todo proceso comunista. Para 1960, Estados Unidos declara un embargo parcial, no logra tomar realmente Cuba nuevamente los Estados Unidos, huye Batista, y entre 1960 hasta el 63 comienza a darse una serie de embargos. Comienza a salir de la organización Cuba, aun cuando también Ernesto Che Guevara pasó a dar su punto de vista dentro de la organización. Ustedes deben haber visto ese icónico proceso de el discurso del Che Guevara en las Naciones Unidas, donde impulsa un movimiento de compartido en el cual prácticamente la idea es
déjennos ser lo que nosotros somos dentro de nuestra perspectiva, sin la separación, sin el embargo, sin esta consideración que ha atacado fuertemente a Cuba dentro de un proceso hasta el gobierno previo al de Donald Trump. Con Donald Trump nuevamente se endurecieron los procesos de cerco a Cuba y en la actualidad con el nuevo presidente de los Estados Unidos está tratando por lo menos Cuba, que ya ha pasado de un modelo dictatorial a un modelo más democrático, es decir, el presidente que está en Cuba en la actualidad ha sido elegido por medio del voto popular. Entonces Cuba ha cambiado su perspectiva e intenta salir de este cerco que le ha planteado durante años los Estados Unidos. ¿Cuál es el punto central aquí? Que en 1962 y 1963 se da el problema de los misiles impulsados por la Unión Soviética, donde se dio principalmente la Guerra Fría y el miedo de este proceso de una guerra nuclear. El debilitamiento de la Unión Soviética y el encierro en el cual se va generando Cuba, la economía se vio severamente perjudicada, lo que generó un ingreso mínimo de tecnología, de innovaciones en Cuba, que ha tenido un proceso de retraso en estas consideraciones por la caída de la Unión Soviética. Si la Unión Soviética no hubiera tal vez caído, no se hubiera fragmentado en diferentes países, tal vez Cuba tendría otra realidad, porque siempre ha sido impulsada por la Unión Soviética el proceso cubano. Cuando cae la Unión Soviética se ve cercado. México y Estados Unidos no apoyan esta perspectiva. México, por la situación también en la que convive y coexiste con los Estados Unidos y su fuerte inversión procedente de ese país, entonces Cuba se ve cercado y no tiene la posibilidad de impulsar su economía, ya que sus productos, por más que sean productos de alto consumo, como el azúcar en sí mismo, no tiene quien compre esos productos. Ese es el cerco principal de los Estados Unidos. No adquirir los productos cubanos, entonces comienza a decaer esta economía. Vamos a ir cerrando aquí esta perspectiva. Espero que tengan esta noción de la Revolución Cubana. Van a realizar una explicación dentro del tiempo de los temas que nosotros hemos planteado, es decir, van a hacer una línea de tiempo donde, por ejemplo, comiencen obviamente con el impulso ideológico 1917, Revolución Rusa influye en el pensamiento comunista. Y de aquí, ya para las fechas que ustedes pudieron puntualizar y mirar tanto en la clase como en el video, van haciendo una línea del tiempo del proceso general de la Revolución Cubana. Ese es su trabajo, ¿sí? Sencillo, pero nos permite ya tener una línea del tiempo más amplia de los puntos y las fechas que hemos tocado en esta clase. Bien, jóvenes, nos vemos la siguiente hora. Gracias, profe.